Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de elementos activos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En esta clase virtual veremos el tema de la lección 7 correspondiente a contacto semiconductor-semiconductor. Analicemos cualitativamente qué sucede cuando se unen diferentes tipos de silicio sin potenciales externos aplicados. Esto es en equilibrio. Por intuición sabemos que si no existen potenciales externos, la corriente total debe ser igual a cero. Esto va a ser útil más adelante. Tenemos un bloque de silicio intrínseco y veamos qué sucede cuando este se une con un bloque de silicio tipo N o un bloque de silicio tipo P. Con el silicio tipo N tenemos un exceso de electrones con respecto al silicio intrínseco, el cual genera una diferencia de concentración. Esta diferencia de concentración nos va a crear una corriente de difusión del silicio tipo N al silicio intrínseco. Ese mismo proceso crea un campo eléctrico que genera una corriente de arrastre de electrones de vuelta del silicio intrínseco al silicio tipo N. Este mismo campo eléctrico nos genera este potencial phi. Ahora, para analizar el fenómeno de manera cuantitativa, recordemos que en equilibrio la corriente total debe ser nula. Con esto igualamos la suma de las corrientes de difusión y arrastre a cero. Que ese proceso nos va a llevar a esta ecuación mediante la relación de Einstein adicionalmente. Veamos que esta expresión K por T entre Q es una constante, 26 milivoltios. Y al convertir este logaritmo natural a logaritmo base 10, ok, aquí nos sale este logaritmo de E, que se nos convierte, bueno, al dividir 26 milivoltios entre este valor en 60 milivoltios por logaritmo de N sub B entre 10 a la 10. Este 10 a la 10 corresponde a la concentración del silicio intrínseco y N sub B corresponde a la concentración que tengamos del silicio tipo P o tipo N. ¿Qué significa este potencial? Esto nos indica que cada orden de dopado por encima del valor intrínseco N sub I se producen 60 milivoltios de tensión o potencial phi de X sub B. Este potencial o esta diferencia potencial surge como consecuencia del requisito inicial que la corriente total debía ser nula. Es decir, la diferencia de potencial es necesaria para que la corriente de difusión de electrones sea cancelada por una corriente de arrastre de electrones. Este mismo proceso sucede con el silicio tipo N, pero con huecos. Ahora, para nuestro estudio nos interesan la unión de dos secciones de silicio con dopados complementarios, en este caso el tipo P y el tipo N. Vamos a utilizar la siguiente nomenclatura en las ecuaciones. Recordemos que en ambos bloques tenemos concentraciones de huecos y electrones, únicamente que alguno va a ser mayor que el otro y van a ser complementarios entre sí. Es decir, en el silicio tipo N vamos a tener una concentración N sub N, eso nos va a indicar electrones del lado N, así como vamos a tener P sub N que nos va a indicar los huecos del lado N, que el caso complementario va a ser para el bloque de silicio tipo P. Entonces, en resumen, cuando unimos estos dos bloques, vamos a tener que los electrones del lado N se van a mover al lado P por difusión, es decir, por una diferencia de concentración de cargas. Vamos a tener una carga positiva en el lado N debido a que los electrones abandonaron esta zona y negativa en el lado P debido a que los electrones se movieron a esta zona. Esto nos va a generar un campo eléctrico que va del lado N al lado P y los electrones se van a devolver por arrastre por esta diferencia, o más bien por este campo eléctrico, se van a devolver por arrastre al bloque de silicio tipo N.
que recordemos que este campo eléctrico justamente nos va a generar el potencial que acabamos de ver. Entonces, en condiciones de equilibrio, la corriente de arrastre es igual a la corriente de difusión, o sea, la corriente total es 0, y para que esto se dé, se tiene que generar un potencial aquí en esta zona de unión. Y el valor de ese potencial va a depender de la concentración de cargas que se tengan. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de potencial de contacto en la unión PN, el cual vamos a calcular partiendo de la condición de equilibrio que habíamos mencionado anteriormente. En este caso vamos a igualar la magnitud de la corriente de arrastre a la magnitud de la corriente de difusión, que para el caso de los huecos vamos a tener esta expresión acá, de la cual se nos van a eliminar algunos valores, en este caso Q. Vamos a expresar el campo eléctrico como la derivada de la tensión con respecto a X. Los diferenciales de X se van a eliminar también. Y al integrar ambos lados de esta ecuación vamos a obtener esta expresión. Al resolver las integrales vamos a tener este resultado. Aquí vamos a tener una diferencia de tensiones donde X2 y X1 van a ser puntos arbitrarios en alguno de los dos bloques de material P o material N. En este caso X2 va a estar en el material P y X1 va a estar en el material N. Aquí vamos a tener una diferencia de logaritmos como resultado de la integral de 1 entre P por d de P. Este valor d sub P entre mu sub P por la relación de Einstein lo vamos a expresar como KT entre Q. Y esta diferencia de logaritmos la vamos a representar como el logaritmo de una división. Entonces aquí vamos a decir que P de X sub 2 va a ser la concentración de huecos en el lado P y P de X sub 1 va a ser la concentración de huecos en el lado N. Okay, sustituyendo estas concentraciones y utilizando la ley de masas, llegamos al resultado que el potencial de contacto va a ser K por T entre Q logaritmo de la multiplicación de las concentraciones de aceptores y donadores entre la concentración del silicio intrínseco al cuadrado. Para los diodos de germanio y silicio, este valor va a ser aproximadamente 0.3 y 0.7 voltios, que es la tensión que se le tiene que aplicar al diodo para que éste comience a conducir. Ahora hagamos un pequeño ejemplo para aplicar la ecuación de potencial de contacto. En este caso tenemos una unión PN de silicio que presenta las siguientes concentraciones de átomos dopantes. La concentración de aceptores va a ser 2 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3 y la de donadores 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Nos piden calcular el potencial de contacto del diodo a dos temperaturas distintas. Entonces, recordando la ecuación de potencial de contacto que anteriormente obtuvimos, vemos que aquí tenemos los valores de las concentraciones, la concentración intrínseca al cuadrado y básicamente la variable que vamos a probar, bueno, para dos valores distintos va a ser la temperatura. Entonces, sencillamente al calcular estos valores, sencillamente tenemos estos dos resultados, que vemos que para 300 grados Kelvin, que es temperatura ambiente, vamos a tener 768 milivoltios y al aumentar la temperatura tenemos 954 milivoltios. Entonces vemos cómo aumenta este potencial de contacto al aumentar la temperatura. Eso significa que vamos a tener que aplicar más tensión al diodo a mayor temperatura para que éste conduzca. Hablando en términos prácticos, vemos que el diodo está consumiendo más tensión. Entonces esto nos va a generar pérdidas, por lo cual siempre idealmente queremos que los dispositivos operen a
a temperaturas más bajas, idealmente. Ahora veamos este otro ejemplo donde tenemos una unión PN de silicio con las siguientes concentraciones de átomos dopantes. Tenemos que la concentración de aceptores es 1 por 10 a la 16, que es básicamente la cantidad de huecos en el lado P. Y tenemos que la concentración de donadores es 5 por 10 a la 15, que es básicamente la cantidad de electrones en el lado N. Para encontrar sus contrapartes, vamos a utilizar la ley de acción de masas. Entonces, tenemos que la concentración de aceptores es este valor. Podemos encontrar la cantidad de electrones en el lado P de esta manera, dividiendo la concentración intrínseca al cuadrado entre la concentración de aceptores. Nos da 10 a la 4, que es este valor. Y por el lado del material N, tenemos que la concentración de donadores es 5 por 10 a la 15 y aquí más bien es P sub N, o sea, la concentración de huecos en el lado N, el cual nos da 2 por 10 a la 14. Entonces podemos ver en esta gráfica, pues estos valores no cambian de manera abrupta, que van a hacer aquí una transición. Esta zona, bueno, vamos a ver más adelante que es la zona de agotamiento y la continuidad la va a dar la ley de la juntura que vamos a ver a continuación. Aquí sabemos que en ambos lados de la unión existe una concentración definida de electrones, ya sea en el silicio N o el silicio P. Considerando únicamente los electrones en ambos lados, que tenemos que los potenciales en función de la concentración de electrones, aquí bueno tenemos el potencial en P y ese es el potencial en N, que tienen esta forma. Al restar ambos potenciales vamos a llegar a esta ecuación. Y despejando para cada uno de estos, para N sub N o N sub P, vamos a llegar a estas expresiones. Aquí básicamente la concentración de huecos en el lado P depende de la concentración de donadores. Pero esos donadores sabemos que son los del lado N por ese potencial. Repitiendo el análisis para los huecos, tenemos que la concentración de huecos en el lado N es igual a la concentración de aceptores, o sea, los huecos en el lado P multiplicado por un exponencial. Que eso nos da lo que se llama la ley de la juntura. Nos dice que la concentración de portadores minoritarios de un lado de la unión depende de la concentración de portadores mayoritarios del otro lado de la unión y de un factor exponencial. Eso básicamente nos explica este comportamiento. O sea, nos está diciendo que la concentración de portadores minoritarios depende de los mayoritarios. O sea, este número depende de este y va a tener aquí este paso exponencial a través de la zona de agotamiento. Ahora realicemos un análisis de las bandas de la unión PN. Que recordemos cómo eran los diagramas de bandas para los materiales dopados, ya sea tipo P o tipo N. Tenemos E sub C es el nivel de energía de la banda de conducción. Aquí tenemos el nivel de energía de la banda de valencia. Tenemos el nivel intrínseco. Y para ambos materiales el nivel de Fermi va a bajar o subir dependiendo del dopado. Para el silicio tipo P el nivel de Fermi se va a encontrar por debajo del nivel intrínseco y para el silicio tipo N el nivel de Fermi va a estar por encima del nivel intrínseco. Recordemos adicionalmente la expresión para potencial de contacto que depende de las concentraciones de aceptores y donadores de cada material. Entonces, a la hora de hacer el contacto entre ambos materiales, vamos a tener el fenómeno que vimos anteriormente, en donde los huecos van a pasar del lado P hacia el lado N y los electrones van a pasar del lado N hacia el lado P, justamente para
ponerse en equilibrio. Que después del contacto, recordemos que los niveles de Fermi se alinean. Entonces podemos considerar que esta banda, bueno, se mueve hacia abajo justamente para alinear el nivel de Fermi N con el nivel de Fermi P. Y justamente vamos a tener un intermedio que le llamamos la región de agotamiento. Vamos a ver más adelante. Y las bandas se doblan. Estos niveles se doblan de un nivel a otro. No pueden hacer un cambio abrupto. Van a tener aquí una continuidad. Entonces así va a quedar el diagrama de bandas después de hacer el contacto de ambas piezas de silicio N y P. Observemos que aquí vamos a tener una altura en los niveles de energía de conducción dados por Q por justamente el potencial de contacto. Ok, ahora analicemos el diagrama de bandas que acabamos de ver con respecto a el potencial campo y la densidad de carga. Recordemos que la diferencia en la concentración de portadores entre las regiones N y P hace que los portadores se difundan. La difusión tiende a producir un campo eléctrico que se opone a la difusión, de manera que en equilibrio térmico el flujo neto de portadores es nulo. Debido a este proceso se genera una densidad de cargas como la que se observa en esta figura, que vamos a tener iones que quedan cargados positivamente del lado N y vamos a tener iones que van a quedar cargados negativamente del lado P, justamente porque los electrones pasan del lado N al lado P y los huecos del lado P al lado N. Por ley de Gauss, una densidad de carga neta implica a la vez la existencia de un campo eléctrico y por lo tanto una diferencia de potencial. El campo eléctrico va dirigido del lado N hacia el lado P, es decir, se opone a la difusión de huecos desde el lado P y a la de electrones desde el lado N, con lo que los portadores se fijan en su lugar. Esto es justamente lo que hace que lleguemos a este equilibrio de cargas. Recordemos que el campo eléctrico también es la integral de la densidad de carga por una constante de proporcionalidad. Entonces, si integramos y podemos verlo de manera gráficamente, la integral de la densidad de cargas nos va a dar justamente el campo eléctrico. Entonces vamos a ver aquí en esta parte, tenemos una pendiente negativa, que la derivada de esta pendiente va a ser un valor negativo, la derivada de esta pendiente va a ser un valor positivo. Vamos a tener ese campo eléctrico, vemos que es negativo y tiene su pico justamente en la unión metalúrgica del bloque N y el bloque P. Veamos que en esta región, bueno, tenemos un campo eléctrico y este va a ser cero fuera de esta región, es decir, en las regiones masivas del material N y P, el campo eléctrico va a ser justamente cero. Existe una zona en las cercanías de esta unión metalúrgica en la que las concentraciones de los portadores móviles se han reducido por debajo de sus valores de equilibrio térmico, la cual es llamada zona de agotamiento o vaciamiento, justamente esta banda que tenemos acá con todas las gráficas alineadas. Aquí la concentración de portadores mayoritarios se ha vaciado o agotado, de aquí sale su nombre. Debido a la densidad de cargas y el campo eléctrico resultante debe haber un gradiente de potencial. Recordemos que el campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial, con lo que podemos expresar el potencial como la integral negativa del campo eléctrico, que vemos que podemos también incluso integrar gráficamente el campo eléctrico. Vamos a encontrar o vamos a obtener esta forma del potencial V. Notemos que surge el potencial interno V sub I sobre la región de vaciamiento. Ese es el potencial que se debe superar para poder lograr la conducción del dispositivo. Entonces podemos ver la relación que hay entre el diagrama de bandas de esta unión PN, justamente con sus características en el potencial, el campo eléctrico y la densidad de carga. A este dispositivo de unión PN le conocemos como diodo. Este conduce corriente técnica en dirección del material P al material N y bloquea la corriente en sentido opuesto. Que ese es el símbolo del diodo, la flecha indica la dirección de conducción y esta línea vertical indica
que la conducción en sentido contrario está bloqueada. Es posible encontrar un valor o una ecuación para el ancho de esta zona de agotamiento. Recordemos que el campo eléctrico y el potencial dependen de las concentraciones de aceptores y donadores, así como el ancho de la región de agotamiento del lado P y del lado N. Pueden revisar las notas de clase donde pueden ver todo el desarrollo matemático para llegar a estos valores. X sub n justamente va a ser el ancho de la zona de agotamiento del lado del material N. Vemos aquí que a medida que N sub D aumenta, X sub D disminuye para un valor fijo de N sub A. Es decir, al aumentar la cantidad o la concentración de donadores, vamos a estar disminuyendo el ancho de esa zona. Similarmente, se puede realizar lo mismo para el ancho en la región del material P. Y finalmente, es posible encontrar una expresión para el ancho de la zona de agotamiento que incluye el lado N y el lado P. Veamos que esto depende, bueno, estos son constantes. La tensión V sub I justamente depende adicionalmente de las concentraciones de aceptores y donadores, y tenemos acá nuevamente estos valores N sub D y N sub A. Es decir, que esta región de agotamiento depende completamente de los niveles de dopado que tengan los materiales. Al polarizar en inversa el diodo, la zona de agotamiento se ensancha aquí y esta se comporta como un dieléctrico de ancho variable. Las regiones fuera de la zona de agotamiento, en este caso esas que tenemos acá, presentan una conductividad mucho mayor, haciéndolas equivalentes a las placas conductoras de un capacitor. De esta manera, la zona de agotamiento y las regiones fuera de esta forman un capacitor parásito en el cual el espesor del dieléctrico aumenta conforme aumenta la polarización inversa. Veamos que las placas están separadas por una distancia X sub P más X sub N, que es justamente el ancho de la zona de agotamiento. Este efecto es aprovechado para la implementación de capacitancias controladas por tensión, llamadas varactores o capacitores variables. Tenemos que la capacitancia en equilibrio C sub J0 está dada por esta expresión. Vemos que depende de la concentración de aceptores y donadores, así como la tensión V sub BI. Vemos que la capacitancia en reversa presenta un pico justamente cuando la tensión es cero y empieza a disminuir conforme aumenta la polarización inversa. Con esto llegamos a la curva característica del diodo de unión PN. Recordemos que tenemos dos regiones de funcionamiento, la región de polarización directa y la región de polarización inversa. En la región de polarización directa, el diodo idealmente se va a comportar como un cortocircuito. Va a conducir corrientes cuando tengamos un potencial en el ánodo mayor al del cátodo. En la realidad, es necesario superar un valor de tensión que vimos anteriormente, el voltaje V sub BI, para que el diodo empiece a conducir. Y en ese momento la característica de conducción del diodo va a tener una forma exponencial dada por la ecuación de Schottky en la corriente del diodo. En la región de polarización inversa vamos a tener una pequeña corriente de fuga dada por esta ecuación. Idealmente el diodo se va a comportar como un circuito abierto, pero sí va a existir una pequeña corriente de fuga. Existe también lo que se llama la tensión de ruptura, que es justo el momento en el que el diodo va a tener una polarización inversa constante y la corriente va a estar dada por lo que el circuito externo al que está conectado el diodo le pueda dar. Anteriormente habíamos estudiado la unión del diodo Schottky y en este momento podemos realizar una comparación entre ambos diodos distintos. El diodo
PN tiene una mayor tensión de contacto V sub BI en comparación con el diodo Schottky. Sin embargo, el diodo Schottky tiene una mayor corriente de fuga en reversa. Aquí podemos ver una comparación de diferentes diodos. Nuevamente, como mencioné anteriormente, los diodos Schottky, aquí marcado en azul y en verde, van a tener esta tensión de encendido mucho menor que el diodo de unión PN. Sin embargo, esta corriente de fuga va a ser mayor en el diodo Schottky. Existen además otros tipos de diodo, fuera de los que ya hemos visto en este momento. Tenemos el diodo de unión PN, que es el que hemos estado evaluando. Existe a su vez el diodo emisor de luz o Light Emitting Diode, o LED por sus siglas en inglés. Existe diodo láser, Zener, Schottky, de avalancha y diodo túnel. La mayoría de estos se salen de los objetivos del curso, pero vamos a ponerle atención al diodo Zener, que tiene unas características muy útiles. Aquí tenemos el símbolo del diodo Zener y vemos que este debe ser conectado a la inversa, justamente porque opera en la región de ruptura. Este diodo sirve para aplicaciones como reguladores de voltaje. Recordemos que una vez alcanzado la tensión de ruptura, vamos a tener una corriente. En este caso, bueno, esta va a tender aquí a menos infinito, pero eso significa que la corriente va a ser dada por el circuito externo. Entonces significa que en estas terminales vamos a tener una tensión constante dada por la tensión de ruptura del diodo Zener. Para terminar la lección de hoy, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se utiliza el diodo Zener. Nos dicen que se requiere proveer una tensión de alimentación de 5 voltios a partir de una fuente de alimentación de 12 voltios. La potencia máxima nominal P sub Z de un diodo Zener es de 2 watts. Utilizando el circuito regulador mostrado, nos piden calcular la corriente máxima que fluye a través del diodo, el valor mínimo de resistencia en serie R sub S, la corriente de carga I sub L si se conecta a una resistencia de 1 kilo ohm en paralelo con las terminales del diodo y la corriente que fluye con carga completa. Okay, recordemos que el diodo Zener tiene un valor nominal de corriente dado por su valor nominal de potencia y que no siempre el circuito va a tener una carga conectada, por lo cual esta resistencia RS debe respetar los valores nominales de potencia del diodo. Entonces vamos a tomar inicialmente que solamente tenemos esta malla donde tenemos conectado el diodo con la resistencia. Podemos obtener fácilmente la corriente máxima del diodo a través de su potencia y la tensión que nos piden que va a dar este regulador. En este caso es 2 watts entre 5 voltios, lo cual nos da 400 miliamperios. Esta es la corriente máxima que puede soportar el diodo Zener. Sabiendo que por esta malla tenemos una corriente de 400 miliamperios y sabiendo la diferencia de tensión que va a experimentar esta resistencia, 12 voltios por esta terminal y 5 voltios por esta terminal, obtenemos que el valor mínimo de resistencia R sub S que nos va a proteger el diodo Zener va a ser 17.5 ohms. En el momento que se conecta una carga, en este nodo vamos a tener una desviación de corriente que va a ser I sub L o la corriente de carga. Esa corriente de carga está dada sencillamente por la tensión a la que va a estar conectada la carga, en este caso 5 voltios, dividida entre la resistencia. Esto nos va a dar 5 miliamperios. Entonces, sabiendo que esa carga desvía 5 miliamperios de esta malla, podemos calcular la corriente que fluye a través del Zener. En este caso va a ser 395 miliamperios. Con esto llegamos al final de la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.